lectura del verso 1 al versículo número 5. Vamos a concentrarnos, ¿sí?, en analizar estos 5 versículos. Corintios 14, verso 1 al 5. ¿Lo tiene? Y leemos pues la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2, léalo por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todos el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor amado, nuevamente por tus misericordias que usted, mi Señor, tiene para con cada uno de nosotros. A la verdad, el tener la vida ya de por sí es un privilegio, y el tener la salvación una gracia, una honra que no merecemos. Ahora, Señor amado, nos disponemos a escudriñar su palabra. Te suplicamos, oh Dios, que ministres nuestras vidas. Mira a tus hijos que, dejando el descanso y sus obligaciones en casa, Padre, se han podido, Padre, congregar, y lo hacen con la intención de querer agradarte y de escoger la mejor parte, la cual, como lo dice tu palabra, no les será quitada. Permite que este manantial de vida se manifieste poderosamente en sus corazones, en sus hogares. Háblanos, ministranos, y permite que esta palabra pueda ser llevada también a la práctica. Te lo imploramos, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Primera de Corintios, capítulo número 14, verso 1, nos dice el Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Usted recordará, mi amado hermano, que todo el capítulo 13, el apóstol Pablo dio un gran énfasis, no tanto en los dones, sino en el amor, ¿verdad que sí? Más bien no para desvalorizar los dones, sino para que la iglesia abundase más en el vínculo perfecto del amor, antes de que sobreestimar, sí, los dones como algo superior a ese vínculo maravilloso del amor que debe de tener todo creyente. Pablo no, diríamos así, no le hace dar un valor inferior a los dones, sino que quiere poner por encima de los dones, sí, el vínculo de Dios dentro de la iglesia, el cual es su amor. Ahora bien, cuando vamos al verso 1, nos dice el Señor: seguid el amor, sí, pero también dice: procurad, dice ahí, los dones espirituales. Usted recordará como primera parte que en Primera de Corintios capítulo 2, verso número 10, si me acompaña en breve, sí, a un texto que ya lo analizamos en su debido momento. Los dones son, mi amado hermano, regalos del Espíritu Santo para la iglesia, para todos los que forman el cuerpo de Cristo. Dice el verso 10, en el versículo número 10, a otro dice el hacer milagros, a otro, eso es el repartimiento del don, a otros el Espíritu Santo le da profecía, a otros les da discernimiento de espíritus, a otros les da, dice, diversos géneros de lengua, a otros dice también
si el poder interpretar esas mismas lenguas. ¿Sí? Eso en primera instancia. Nos dice, mi amado hermano, versículo número 1 estamos, ¿sí? Pero sobre todo, y aquí es donde vamos a entrar en materia, pero sobre todo, ¿qué don, sí, Pablo quiere dar énfasis en este capítulo 14? El don de la profecía. Ahora, ¿es que acaso este don es superior a cualquier otro don? Mi amado hermano, la profecía, y eso es donde vamos a entrar en este caso en la enseñanza en esta noche, es un don, si bien es cierto, ministrado u otorgado por el Espíritu Santo, tiene una particularidad, diríamos así, esencial y única como don. ¿Cuál es ese? Si vamos más adelante, veamos por favor, qué nos dice el Señor. Versículo número 2. Dice la Escritura, versículo 2 del capítulo 14, porque el que habla en lenguas, ya mismo vamos a ir allá, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ya mismo analizamos eso. Verso número 3. Pero el que profetiza. Ahora, ¿qué era la profecía? ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Qué era la profecía? Anunciar o proclamar la palabra de Dios, la cual primeramente, y usted ya lo reconoce, como primera instancia la palabra profética dada por Dios a los hombres es su palabra, ¿verdad que sí? Pero el don de la profecía no solamente puede ir acompañado de esta palabra profética, sino que puede también ir acompañado, de una palabra dirigida individualmente o colectivamente, pero de manera específica de parte de Dios para los hombres, para cumplir ciertas labores o propósitos especiales. Mi querido hermano, de hecho, por medio de este don, muchos de aquellos que se han identificado dentro del cuerpo de Cristo han podido realizar, por ejemplo, cometidos especiales. Mucha gente de pronto, diríamos en el sentir del corazón, han salido, por ejemplo, con un entusiasmo enorme de querer hacer misiones, por ejemplo. Es decir, ir a otros lugares para poder llevar el evangelio. Pero el Espíritu es quien por medio de este don les orienta a dónde se debe de ir de manera específica. Si queremos ver un ejemplo acerca de lo que le estoy diciendo por medio de este don, acompáñeme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tiene? Un segundito, mis santos hermanos. En primera instancia, capítulo número 9. Veamos primeramente esta parte tan esencial. Capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tiene? Primeramente veamos en acción en qué momento un hombre llamado Saulo recibió el Espíritu Santo y luego también su dirección para poder salir a predicar la palabra. ¿Ya lo tiene? Verso número 7, dice el Señor. 17. Fue entonces, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino
¿por dónde venías? Ahora yo pregunto, ¿quién le dijo a Ananías que esto era así? ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Sí, más adelante nos dice que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas primeramente, dice ahí, la vista. Recordará que él estaba ciego. Y más adelante dice, y seas lleno ¿de qué? Lleno del Espíritu Santo. Es evidente que en el orden de Dios primero se recibe su Espíritu y luego se reciben también ¿qué cosa? Sus dones, por lo menos en ese ciclo por lo general, aun cuando el Espíritu de Dios puede obrar como a él se le antoje. Más adelante, por favor, sí, dice en el versículo número 20, sí, del mismo capítulo 9, enseguida predicaba Cristo, hablando de Saulo, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Verso 22, léalo por favor. Ahora, yendo un poquito más adelante, mis queridos hermanos, sí, venga conmigo en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 13, vemos la dirección de su Espíritu por medio, sí, de la dirección, sí, de sus dones. Dice el Señor, 13, verso 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué es lo que había en esa iglesia? Miren, ese orden, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Verso número 2, léalo por favor. Mira, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora, entienda algo aquí. ¿Quién fue el que habló, mi amado hermano? ¿Quién habló? Ahora, ¿cómo habló el Espíritu Santo? ¿De manera audible? Posiblemente que sí. En el idioma hebreo posiblemente también sí. Pero ¿cómo salió la voz? ¿Ah? Por medio de su palabra. Pero ¿a quién usó Dios para que esa palabra pueda ser oída? ¿O escucharon simplemente una voz en el cuarto ahí donde ellos estaban? ¿Cómo anuncia el texto en su primer versículo del capítulo 13? Había en esa iglesia, ¿qué cosa? ¿Qué implica eso? ¿Por qué cree usted que me da la Biblia ese antecedente? Porque son ellos las herramientas que Dios va a usar para poder hacer conocer ¿qué cosa? Su palabra, su voluntad. Y en este caso específico, una voluntad de manera muy contundente, una manera, diríamos, muy objetiva. El Señor va a hablar, el Espíritu Santo va a hablar para decirle a quién. Dice la Biblia, versículo número 2, para decirle a quién. A Bernabé y a Saulo. ¿Qué cosa les va a decir? Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra, dice ahí, a que los he llamado. Pregunto, ¿usted recibe en la Biblia, sí, la invitación de Dios para nosotros salir a predicar? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Todos recibimos esa invitación por medio de esta palabra profética más segura, dice la Biblia, la cual obviamente sí sirve para todos y cada uno de los que son iglesia. Pero ¿cómo saber a dónde ir a predicar? De manera ya muy puntual. ¿Cómo poder tener la guía, la dirección de poder saber, ya está bien, voy a predicar, pero ¿cómo empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿En qué lugar empiezo? ¿Sí me explico? Mi amado hermano, esa labor la hace el Señor por medio de este don, el don de la profecía. Y en el caso de Bernabé y de Saulo, fue el Señor, obviamente, por el antecedente o el contexto del verso primero, que Dios debió haber utilizado a quien, a un profeta.
profeta para declararle a estos dos que vayan a la obra. Dice en el verso número 3, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Mi amado, la importancia de este don, el don de la profecía, si es, diríamos así, o está, no vaya de pronto a malentender que el don de lenguas es menos que el don de la profecía, pero el don de la profecía es mucho más, diríamos así, útil que el don de la lengua. El don de la lengua es útil, pero de manera individual en mi intimidad con Dios. Pregunto, ¿para qué profetizar, se me ocurre, en un cuarto cerrado, si conmigo a solas y Dios? ¿De qué servirá la profecía en ese momento? Si solamente estoy yo solo, ¿verdad? La lengua o el don de lenguas, la manera de poder comunicarse. Recuerden que cuando hablo del don de lenguas, hablo de la comunicación que tiene el hombre con su Dios. Para poder, por medio de un lenguaje inentendible, ¿sí?, donde mi espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y le hace saber todo aquello que yo, por medio de mis propias palabras, no le puedo o no sé cómo ya armonizar, cómo estructurarla. Entonces Dios entra en el escenario, envía el don por medio de su Espíritu y este me hace conectarme o enchufarme con Dios para yo con Él tener una intimidad de una manera muy particular. ¿Sí me entiende? Ahora, el don de profecía tiene otra vinculación. Dice la Biblia, en el verso 3, que el que profetiza no habla con Dios. Primeramente, ¿por qué? Porque es Dios hablando ¿con quién? Con el hombre. En el don de lengua, usted habla con Dios. En el don de profecía, es Dios hablándole al hombre para que éste a su vez dé a conocer ese mensaje a quienes. A la iglesia. De ahí su utilidad. ¿De qué servirá en un culto hablar todo el culto en lenguas, pero nadie entiende lo que se ha hablado? O tratar de predicar en un idioma diferente al español. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a suponer que yo predico acá en chino. No sé hablar chino, ¿no? Pero si pudiera hacerlo, pregunto, ¿quién podrá decir al final de todo amén a eso? Si no va a entender absolutamente nada. ¿Cuántos han ido a comprar a veces sí, a los mercados? Por lo general quienes venden suelen ser personas de la serranía ecuatoriana, ¿verdad? Y ellos utilizan un lenguaje dual. Hablan el español y el quichua o el quechua, como usted lo quiere entender. Y usted se ha dado cuenta que un ratito hablan con usted. A ver, ¿cuánto le doy, caserito? Tanto, ya deme tanto. Y después, y uno se queda, ¿verdad? Se ríen, hablan, ¿verdad? Es decir, mudan su rostro, se entienden, pero usted queda totalmente en el aire. Y usted dirá, ¿qué será? Que me estará insultando de pronto. Mi querido hermano, ¿verdad? Es frustrante. Sí, es el término más adecuado. Es frustrante, sí, de alguna manera, escuchar algo que no puedo entender. Mi querido hermano, el don de lenguas, porque también tenemos que hablar de él. El don de lenguas, dice en el verso número 2, sí, dice aquí, con ese don se habla, dice aquí, pero no a los hombres. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien le habla. Y como le habla a Dios, sí, por medio de ese don, mi querido hermano, sí, es obviamente de mayor utilidad cuando yo intimo con Él en mi tiempo de oración. No con eso que no pueda hablar en lenguas en un culto, lo puedo hacer, pero ya vimos las condicionantes por medio de la Escritura de cómo debo diríamos así, de actuar cuando el don de lengua se manifiesta en un culto. Mi querido hermano, hay un orden establecido, eso ya lo vimos también en clases anteriores, sí, que conforme a ese orden Dios primeramente me dice que si hablo en lengua y no hay quien interprete, debo de callar o hablar para mí mismo. Pero si hay alguien quien interprete esa lengua desconocida, entonces hable y dígalo a la iglesia, porque va a ser para edificación de la iglesia. Ahora, no siempre el don de lenguas viene con interpretación, salvo que Dios quiera, sí, que alguien interprete
interprete. Recuerde que interpretar lenguas es otro don también. El hablarlo es un don. El interpretarlo también es un don. Amén. Ahora bien, si quiere por favor analizar o recordar este asunto, recuerde, mi amado hermano, lo que nos dice el Señor. Acompáñeme por favor a la Escritura. Nos dice el Señor, capítulo 12, venga por favor conmigo. Capítulo número 12. ¿Ya lo tiene? De Corintios, 1 Corintios capítulo número 12. Versículo número 7. Este es un texto que lo hemos leído también en otras oportunidades. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Más adelante, versículo número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Dice ahí, según el mismo Espíritu. Verso 9, léalo por favor. Ajá. Versículo número 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de ¿qué? Diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación, dice ahí, de lenguas. Verso número 11. Repartiendo, dice, a cada uno de manera en particular. Retomando por favor Corintios capítulo número 14, verso número 2, dice el Señor, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien le habla, dice la Biblia, le habla al Señor, le habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por él, dice aquí, por el Espíritu, ¿qué es lo que habla esa persona? Ahora, ojo, entendamos esto. El hablar en lenguas no es hablar en un idioma común, es hablar en un lenguaje angelical. Recuerde, mi querido hermano, cuando vamos, por ejemplo, a Corintios capítulo número 13, verso 1, ahí están las clasificaciones de las lenguas. Dice el versículo número 1, si yo hablase lenguas humanas, es decir, lenguas que se pueden entender, pero también dice ahí, y angelicales. Entendemos que el hablar con el don de lenguas es hablar en un idioma que es algo oculto o es un misterio para quien lo habla. Solamente entenderá quién, el Señor y su Espíritu. Verso número 3. Pero el que profetiza habla, dice aquí, a los hombres y lo hace para 3 objetivos. ¿Cuál es el primero? Dice ahí, para edificación, y eso significa construir. Sí, el término edificar, usted puede utilizar el sinónimo de construir. Segundo, para exhortar. Sí, la exhortación es el animar. Sí, animar. Y por último, consolación, que obviamente es tal cual como se lo lee. Sí, es consuelo. Sí. Verso número 3 nos dice que este don de profecía sirve o tiene 3 áreas donde trabajar. ¿Qué nos dice en primera instancia? Edifica. Segundo, exhorta. Y tercero, consuela. En las 3 áreas, si usted se dará cuenta, nunca lo es para destrucción, nunca es para acusación, nunca es, mi amado hermano, para desanimar.
Recuerde, mi querido hermano, el texto bíblico que leíamos en el capítulo 12, verso 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. El don de profecía en particular tiene sí algo positivo en todo lo que es. Nunca viene para destruir, nunca viene para desanimar, nunca viene para rechazar a nadie, sino por el contrario, viene para construir la vida del hombre o de la iglesia, para edificar, ¿sí? Eso es lo que se entiende en la primera parte. Segundo, viene para exhortar, eso significa animar a quien ha perdido de alguna manera las fuerzas. Y tercero, viene para consolar cuando se requiere de alguna manera fortaleza en Dios. Muchas veces, mi amado hermano, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia para fortalecerla en momentos críticos. Acompáñeme, por favor, vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles y veamos simplemente un pequeño ejemplo. Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro y Juan fueron tomados cautivos, puestos en la cárcel, luego de que Dios obrara un milagro y ellos pudieran salir, comunicaron todas estas cosas a la iglesia y ellos, mis queridos hermanos, unidos en oración, viendo que la persecución estaba en todo su apogeo, comenzaron a pedir de Dios justamente, sí, de su fortaleza. ¿Cómo Dios va a responder este asunto? Veamos este suceso. Versículo número 23 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Hechos 4, verso 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Que no predicasen en el nombre de Jesús. Verso número 24, léalo por favor. Verso número 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, léalo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, que recordará eso también, ¿qué cosa es el don? Es un don, ¿verdad? Don de sanidades. Y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, antes de leer el último versículo, usted recordará que ya la iglesia había sido llenada, sí, del Espíritu Santo. Pero esta situación, sí, va a provocar algo. Verso 31. Cuando hubieron orado, o al término de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de ¿qué? Ahora, mi pregunta, ¿fueron qué? ¿Bautizados otra vez? ¿Qué fueron? ¿Ah? Fueron llenos, volvieron a ser ministrados por el Espíritu, pero a manera de una llenura. ¿Por qué cree usted que fueron llenos del Espíritu? Porque estaban, ¿qué cosa? ¿Ah? Es que, mi amado hermano, mire, usted y yo debemos de entender como cristianos, como iglesia de Cristo, sí, que en nuestra vida hay momentos de sequedad o de vaciedad, es decir, de necesidad de Dios. No que no nos congreguemos, no que no oremos, no que no leamos la Biblia, lo hacemos. Pero aún así, haciendo todo esto, sí, hay momentos en nuestra vida que nos sentimos secos, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido secos espiritualmente? Vienen al culto, cantan,
Salen inclusive a realizar la obra, la tarea de evangelismo. Pero nada de eso a la larga, ¿sí?, les llena. Y dice, Señor, no sé lo que me está pasando. Señor, no entiendo. Más te busco y menos ánimo tengo de seguirlo haciendo. Es en esos precisos momentos donde uno debe de hacer un par en su vida. Nunca, mi querido hermano, se acostumbre a vivir sirviendo a Dios con una vida o un alma seca. Es como tratar de estar desnutrido y desnutrido tratar de dar de comer a otros, sabiendo que yo mismo, diríamos así, caigo en la anemia espiritual. Mi querido hermano, es necesario hacer un par en mi vida, y si fuese posible, buscar a otros hermanos y pedir a oración por medio también de ellos, para que orando todos el Señor pueda llenar en una vida que está seca. ¿Sí me está entendiendo? Nunca, mi amado hermano, nunca desperdicia una oportunidad tan grande como esta, cuando usted se sienta, diríamos así, con una vida totalmente, diríamos, exprimida. Busque nuevamente en Dios el ser llenado. Y eso fue lo que la iglesia experimentó y pidió. ¿Qué pasó? Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué provocó esa llenura? Verso número 6. Y hablaban con denuedo, dice ahí, la palabra del Señor. Mi amado, hablar con denuedo es hablar con potencia. Es decir, es predicar reconociendo con alegría y saciedad del corazón de que ese evangelio no es palabra solamente, sino es poder de Dios para salvación. Cuando vamos, mis queridos hermanos, pues al libro de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo solicitó de una manera muy urgente que la iglesia pudiera tener en su vida, este don maravilloso. Dice la Biblia en el versículo, inclusive, mi querido hermano, número 4, el que habla en lengua extraña, hablando del don de lenguas, así mismo se edifica. Ahora, esto es importante. Todos los dones edifican, todos. Pero, ¿cuáles son más provechosos? ¿Los que me edifican a mí solo o los que pueden edificar de manera colectiva a la iglesia entera? Eso dependerá, dónde el don quiera manifestarse. Vuelvo y repito, si es en mi intimidad con Dios, el don de lenguas viene como anillo al dedo. No hay problema. Pero si ese don se manifiesta en la iglesia y no hay quien interprete, el don no es aprovechado por la iglesia. Vuelvo y repito. El apóstol Pablo no minimizaba el don. ¿Y sabe por qué? En el mismo Corintios 14, pero más adelante, en el verso 18, mira a su óptica Pablo en qué concepto tenía el don de lenguas. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ese verso? Doy gracias a Dios que hablo. ¿En qué? No dice que profetizo. Que hablo en lenguas, y no solamente que las habla, dice aquí, más que todos vosotros. Ahora, ¿dónde las hablaba? Posiblemente en su propio tiempo de intimidad con Dios, de oración. Es bueno hablar en lenguas. De hecho, mi querido hermano, uno manifiesta el hablar en lenguas cuando está compenetrado en la oración. Por lo general este don se manifiesta cuando uno está, diríamos así, de una manera intensa, ora y ora, y el Señor llega un momento en que ya la palabra, diríamos, o nuestro idioma queda corto, y el Señor entra a obrar internamente en nosotros para que nuestro espíritu se comunique con el espíritu de Él, internamente con el Espíritu Santo. Y de ahí el tiempo de oración, diríamos así, quedó totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque usted ya no está midiendo, ya oré 1 hora, ya oré 30 minutos. No, cuando el Espíritu de Dios toma control de nuestra oración, pueden pasar 2, 3 horas. Usted reacciona y dice, uy, ya ha pasado toda la mañana de pronto. ¿Verdad? La Biblia menciona pues con respecto a este don, que Pablo se sentía a la verdad bien satisfecho de hacerlo, y de hacerlo mucho más que toda la misma iglesia. Continúo con el versículo número 5. Así que
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más, que profeticéis. Ahora, hablando acerca de la profecía, es menester, mi querido hermano, considerar los siguientes aspectos. La profecía es un don maravilloso, pero debemos de tener mucho cuidado con este don. ¿Por qué? Porque es un don que puede ser manipulado por el mismo Satanás. Quisiera, por favor, ante todo, que me acompañe a la Escritura y veamos de qué manera se puede malograr algo que Dios lo ha dejado para edificar a su pueblo. En Mateo capítulo número 7, veamos en primera instancia. De ahí que la profecía siempre debe de ser tenida, sí, con mucho cuidado, en observación, para que no vaya a desviarnos de la verdadera senda del Señor. Mateo capítulo 7, versículo número 21. ¿Ya lo tiene? Mateo 7, versículo 21 en adelante. Nos dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde quiero llegar, verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y mira, y qué interesante, porque hay muchos dones, ¿verdad? Pero ¿qué don es el que se manifiesta como referencia en ese pasaje bíblico? ¿Qué dice ahí? No profetizamos. ¿Qué es lo que trata de decir estos que se presentan delante del Señor? Ahora, conforme al estudio que estamos dándole a Corintios, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué es lo que están tratando de decir los que se presentan delante de Dios o delante de Jesús para decirle: Señor, nosotros profetizamos? Nosotros hemos sido portadores ¿de qué? ¿De qué? De tu palabra, pero por medio del don que da tu Santo Espíritu. Porque recuerda, todos los dones tienen un solo origen: el Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Ellos están diciéndole: nosotros somos también parte de tu cuerpo, tanto que el Espíritu Santo nos ha concedido el don, que obviamente es de mayor importancia o de mayor preeminencia para la iglesia, porque este don, ¿para dónde va dirigido? La profecía, ¿para dónde? Es para la iglesia, para los hombres. Dice la Biblia en el versículo 22, si no profetizamos en tu nombre, y luego también reclaman ellos de que han tenido autoridad, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, aquí viene otro don, el don de milagros. Entonces les declaré, verso número 23, y aquí está el asunto: nunca os conocí, es decir, yo a ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque no forman parte de mi cuerpo. Y seguidamente les dice: hacedores de ¿qué? Hacedores de maldad. Cuando vamos a Mateo capítulo número 24, por eso es importante tener estos antecedentes de este don tan maravilloso, pero también tan peligroso en el sentido de que puede ser mal utilizado. Dice el verso 24 de Mateo 24. ¿Lo tiene? Porque se levantarán falsos cristos, ese no es el tema ahora, pero esto sí. ¿Y falsos qué? Y falsos profetas. Es decir, personas que se hacen pasar por quienes pudieran manifestar este don,
pero a la verdad lo manipulan ellos, sí, de una manera astuta para engañar. Ahora, este don, ¿dónde se manifiesta este don? Si no lo es de manera mucho más, diríamos, vital, dentro de la iglesia de Cristo. Es aquí donde se aprecian los dones, ¿verdad que sí? Es aquí donde se aprecia el hablar en lengua. Es aquí donde se aprecia el milagro. Es aquí donde se reconoce la profecía. Allá afuera usted puede profetizar, puede hablar en lenguas, puede hacer lo que sea. Y allá afuera le dirán que es un loco, ¿verdad? Le dirán que es absurdo, que no tiene razón de ser. Pero si lo hace dentro de la iglesia, aquí usted puede asimilar y puede decir, sí, eso es de Dios. Sí, es verdad, el Señor está hablando. Pero ¿qué hay de alguien que utiliza este don de una manera falsa? Y recuerde que lo falso siempre se parece a lo verdadero. Ahora, ¿cómo poder saber si este don es o no es de parte de Dios? De ahí viene el otro don. ¿Cuál? 1 Corintios 12:10 dice el don de discernimiento de espíritu. Este don, mi querido hermano, que ya lo analizábamos también en su debido momento, nos ayuda a identificar por su palabra, ¿sí?, si realmente lo que se manifiesta tiene procedencia de Dios mismo. Es decir, conozco la Biblia, pero el don me ayuda a evaluar y filtrar como un sedazo. ¿Cuántos han utilizado un sedazo? Las hermanas sobre todo que hacen la colada, ¿verdad? ¿Qué queda encima del sedazo? ¿Ah? El barbecho, dicen muchos, ¿sí? Queda el afrecho. Mi amado hermano, y eso, ¿verdad? Bueno, obviamente hay quienes lo utilizan hasta para hacer tortillitas, hacen, ¿verdad? Depende qué es lo que están colando. Pero la mayoría de las veces, ¿qué pasa con todo lo que está ahí arriba? Se bota a la basura, se desecha. De la misma forma, pues, mi amado hermano, este don debe de ser de alguna manera asimilado, pero con mucho cuidado. Verso 5 dice, pues, sí, verso número 4 estamos, ¿no? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más, ¿qué dice ahí? Que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, hablando del que habla en lenguas, que las interprete, ¿para qué? Para la edificación, ¿verdad? ¿De quién? De esa misma iglesia. Ahora, la profecía, mi amado hermano, recordará usted, tiene 3 áreas donde trabajar. ¿Cuál era la primera? La edificación. Sí, ¿por qué es tan importante la profecía? Ahora, venga conmigo a la escritura, por favor. Veamos primeramente, sí, un texto bíblico. Veamos qué nos dice el Señor. En Proverbios, capítulo número 29, hay un texto maravilloso ahí. Proverbios, carta a los Proverbios, capítulo 29. Verso número 18. Proverbios 29, verso 18. Usted y yo debemos de tener presente, sí, este texto como parte inicial. Dice el Señor: sin profecía, ojo, es decir, sin existir un mensaje de Dios, ¿para quién? ¿Para quién es la profecía? Para el pueblo, sí, para la iglesia. Sin profecía, ¿qué sucedería? Dice, el pueblo se desenfrena como un caballo sin riendas, correría para cualquier lado. Qué bien utilizado es este término en este versículo 18, porque hace ver al hombre como que no tuviese qué cosa sin la profecía. Dirección de ubicación. Es como un barco en alta mar. ¿Cómo se conduce en medio? Si de pronto está todo nublado, en una noche muy espesa de pronto, ¿cómo se conduce en alta mar? ¿Qué utiliza? La brújula.
Puede haber la tormenta más grande, puede estar, como le digo así, no se puede ver el sol, no se puede ver la luna, las estrellas, pero el barco seguirá su rumbo en función de los aparatos que tenga en ella para poder orientarse. La profecía tiene esa labor. Ahora, no que la Biblia en sí misma no tenga, mi amado hermano, sí, diríamos así, el timón de nuestra vida. Ella es mi timón, cada día. ¿Sí? Pero la profecía para cosas puntuales es necesaria para mi vida. Porque ella me hace saber de manera específica qué hacer o qué palabra decirle a una persona. Mira, yo puedo ir con el evangelio y predicar de Cristo solamente utilizando Juan 3:16, que es el texto más común y más conocido de la iglesia. Pero como se explicaba en semanas anteriores a los hermanos que van a hacer la labor de discipulado, si cuando yo golpeo una puerta y le digo Dios le bendiga, me sale una persona y se me tira derecho a los brazos y me dice ayúdeme, si estoy en un problema enorme, ¿qué hago? Pregunto, ¿le puedo decir Juan 3:16? ¿Qué me toca darle a esa persona? ¿Por quién tengo que dejarme guiar? Por el Espíritu Santo. Y Dios, por medio de su palabra, de su don, ¿qué me dará? La palabra de Dios para su vida. ¿Sí me entiende? Hay quienes tienen dones, pero no se han dado cuenta que los tienen. Dice, uy hermano, yo no sé, dice si tengo el don o no tengo el don. Pero cuando lo están haciendo, cuando lo están ejerciendo, si no lo reconocen y luego Dios les hace ver cómo Él los usa. Y ahí dicen, oiga, de verdad que Dios me dio palabra porque yo no sabía qué decirle. Y es el don que está ahí manifestándose. Mi querido hermano, la palabra pues bien nos dice en Proverbios 29, verso 18, sin profecía el pueblo, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena. Ahora, más el que guarda la ley, hablando ya de, sí, ahora sí, toda la escritura, ¿cómo nos dice el Señor que somos? Es bienaventurado. Recuerda, mi querido hermano, también, eso de manera inicial, la profecía, ¿sabes también para qué sirve? La profecía sirve para confirmar ministerios. Cuando hay duda. ¿Cuánta gente ha dicho, hermano, si yo tengo un sentir en el corazón, pero todavía no lo manifiesto, todavía no tomo la decisión hasta que de Dios venga una palabra? Ahora, primera de Timoteo. Mira lo que dice el Señor. Capítulo 1. Vamos a dos textos, nos vamos. Primera de Timoteo, capítulo 1. Qué importante, este don es muy, pero muy vital para la iglesia. Versículo número 18. Recuerda que Dios puede usar a cualquiera con este don para confirmar un ministerio. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme, ojo, para que conforme a qué? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué haga él? Milites, ¿sí? Como una vida militar, ¿sí? Milites por ellas, dice ahí, la buena milicia. Ahora, ¿cómo sabía que Timoteo iba a ser un hombre usado por Dios en la iglesia? Porque le fue revelado, ¿qué cosa? ¿Por medio de qué? Y no una, dice por medio de las profecías. Muchos, porque a veces hay como duda, ¿verdad? Viene alguien de pronto que tiene el don y te dice, hermano, el Señor te dice, sí, que estás listo para servirle en esta área. Y tú recibes y dices, ay Señor, pero será. Y mira que ya le está hablando, pero será. De pronto avanza, pasan 2, 3 semanas, ¿no? Y nuevamente, de pronto en un culto, viene un pastor que tú nunca conoces y el Señor le dice, alguien que se llama Juan, Dios me le está diciendo que es hora de que se levante y que salga a tal lugar. Y usted dirá, ¿será para mí? ¿Verdad que la duda siempre a uno cuando sabe que en Dios tiene un reto, a uno lo invade? ¿Verdad?
Amado, a Timoteo no solamente una vez le dijeron, tú vas a quedarte a cargo de una iglesia. Muchas veces lo hicieron. Y en la misma carta de Timoteo, pero más adelante en el capítulo 4, ¿y sabe por qué? En su vida fue muchas veces la profecía dada, porque era un muchacho. Bueno, ni tanto, ya tenía 30 años, pero comparado con, diríamos así, con los otros servidores del Señor que eran de mayor edad que él tuvo siempre un recelo en su corazón. Pero Dios siempre lo ministró con la profecía. Mira lo que nos dice el versículo número 13 y 14. Entre tanto que voy, 1 Timoteo 4, versos 13 y 14, ocúpate de la lectura. Y eso es lo que Dios nos puede decir a nosotros, ¿sí? Recuerde que el Señor también va a venir, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué nos puede decir a nosotros al momento? ¿Que nos ocupemos en qué? ¿Ah? ¿O vamos a estar cruzados de brazos esperando que Él venga? ¿Ah? Ocuparnos en la lectura, ¿sí? ¿En qué más? La exhortación. ¿Qué cosa era la exhortación? Animar. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿En qué más debemos de ocuparnos? Y la enseñanza ¿de qué? De esta palabra. Versículo número 14. No descuides el don que hay en ti. Y mira, él tenía un don que te fue dado. ¿Mediante qué? Ahora, qué importante. Dios puede usar un don para otorgar otro don. Y el don de la profecía es, diríamos así, una puerta que le podría dar la bienvenida a otro don para quien recibe la profecía. Muchas veces, mi amado hermano, en grandes campañas, sobre todo de muchos siervos de Dios, uno de ellos los nombro, Gigi Ávila. ¿Cuánta gente no fue usada por medio de él? Y el don de la profecía que salía de sus labios para levantar a grandes siervos de Dios. ¿Sí? Un pastor que yo tuve, que ya está en la presencia del Señor, recibió su ministerio de pastor por medio obviamente del Espíritu Santo a través de Gigi Ávila. ¿Sí? Él no conocía en su debido momento, ¿sí? de este llamado, pero Dios lo usó para que él pudiese recibir el ministerio del pastorado. Mi amado hermano, dice la Biblia, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, del grupo de líderes de la iglesia. Ahí lo llamaron, oraron por él, y cuando oraron por él, el Espíritu Santo se manifestó con el don de la profecía y le confirmó su llamado para hacerse cargo, sí, de una iglesia. Mi querido hermano, este don, recuerde, es vital para poder ejercer también llamados de servicio al Señor. Mi querido hermano, nos dice pues la Escritura. Vayamos por favor en un último texto bíblico. En la segunda carta, ¿sí?, del capítulo número de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro. Y si alguna duda nos queda, hay otra palabra también que es profecía, pero esa es fidedigna. Si de pronto tu duda te enreda o te dificulta ver la voluntad de Dios de manera ya tan explícita, mira lo que dice segunda de Pedro capítulo número 1, verso número 19 al 21. Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día, dice ahí, esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso hablando del advenimiento de Cristo. Pero
me interesa esto. ¿Cómo vino la palabra de Dios al hombre? Mira lo que dice el verso número 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de qué? De la Escritura es de interpretación privada. Pero me quiero concentrar en lo primero. ¿Cómo vino la Escritura a nosotros? Por medio de la profecía. A veces dada directa de parte de ¿quién? De Dios al hombre, y a veces Dios usando a otros para que la palabra pueda también llegar a sus profetas. Mi querido hermano, dice pues la Escritura, versículo número 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo los inspiró? ¿Por medio de qué los inspiró? ¿Por medio de qué los inspiró el Espíritu Santo? Del don de la profecía. ¿Sí? Del don. Este don, mi amado hermano, siempre se ha manifestado a lo largo de toda, diríamos así, la Escritura, ¿sí? A lo largo de todos los escenarios bíblicos. Pero la iglesia los tiene con una mayor efectividad. Y termino con esto, verso 6. Ahora pues, dejando la interrogante para la próxima semana. Hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Verso 7, léalo por favor. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? El próximo día jueves lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor habló a tu vida, sí, y si algo te ha confirmado el Señor, no dudes más. Así, haces bien en ser dirigido, sí, también por este maravilloso don. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos en esta hora. Mi Señor, permítenos por tu gracia y por tu misericordia el poder recibir, oh Dios, no solamente este don, sino recibir al Espíritu Santo